momento vamos a dar paso al panel del eje 1. La moderadora en esta ocasión es Carolina Portalupi, que es magíster en Educación Superior, economista, experta en desarrollo humano y asesora de proyectos de la Universidad Casa Grande. Carolina, la palabra. Tiene que encender su micrófono, Caro. Buenos días con todos y con todas. Soy Carolina Portalupi. Les hablo desde Guayaquil, la ciudad puerto, la ciudad del río y el estero, del bosque seco tropical y del manglar, la ciudad de la gloriosa de Mayo, de Rosa Paredes y de Zaida Leti Castillo, de las cruces sobre el agua, del grupo de Guayaquil, de nuestra propia generación decapitada. La ciudad autoconstruida por quienes nacimos en esta tierra y por aquellos y aquellas que llegaron desde todos los rincones del país, huyendo de las grandes sequías o de las inundaciones, o que llegaron de otras latitudes huyendo de las guerras, de las dictaduras y del hambre. Les hablo desde la Guayaquil azotada por la pandemia, una Guayaquil todavía de luto por todos nuestros muertos y muertas. Les hablo desde la Guayaquil, ciudad generosa y solidaria, ciudad en la que la impronta de la sociedad es enorme y está en la producción social de sus barrios, en la salud y la educación, en los servicios sociales y del cuidado. Desde esta ciudad les damos la bienvenida a nuestras panelistas y a todas las personas que están conectadas durante esta importante jornada. Para presentar el panel de esta mañana, me valgo de un collage hecho de reflexiones de 3 pensadores contemporáneos y de las reflexiones también del secretario general de las Naciones Unidas. Cito: en medio del dolor más extremo, estamos viendo que el orden mundial, que se nos decía que era imposible de cambiar, tiene una plasticidad asombrosa. Bruno Latour. América Latina está más herida allí donde no logró ganarle a la pobreza. Beatriz Sarlo. David Wallace Wells se pregunta: ¿la pandemia mundial que provocó un improvisado confinamiento en todo el mundo traerá consigo también instituciones mundiales más sólidas, capaces de hacer frente no solo a la enfermedad, sino también a la pobreza y al cambio climático? Finalmente, como lo ha recordado también Anita Rath, el secretario general de las Naciones Unidas advierte lo siguiente: la pandemia del coronavirus ha afectado a más de 1.600 millones de estudiantes en el mundo y ha exacerbado las desigualdades en la esfera de la educación. El titular de la ONU afirma que las decisiones que se tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de personas y en el desarrollo de sus países. El secretario general de las Naciones Unidas advierte también que el impacto del COVID-19 en la educación podría desperdiciar un gran potencial humano y revertir décadas de progreso. En este contexto nos preguntamos: ¿qué es educar hoy? ¿Qué es el desarrollo humano? ¿Cómo entender la sostenibilidad? ¿Qué relaciones hay entre educación, desarrollo humano y sostenibilidad? ¿Cómo se expresan estas relaciones en el contexto actual de la pandemia? ¿Qué escenarios de futuro? Reflexiones situadas en educación, exclusión, discursos y prácticas es el nombre de este panel. Y para ello damos la bienvenida a nuestras panelistas. Está con nosotros Edna Patricia López. Ella es licenciada en Educación Infantil, especialista en docencia universitaria y gestión cultural.
Tiene una maestría en Desarrollo Educativo y Social y actualmente es estudiante del doctorado en Niñez y Juventud del CINDE. Está también con nosotros Gina Méndez, es licenciada en Filosofía, especialista en Pedagogía, con maestría en Educación y actualmente también cursa el doctorado en Niñez y Juventud del CINDE. Debo comentarles que lamentablemente Javier Serrano, licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana y con maestría en Lingüística y Educación en la Universidad de Osnabrück, no va a poder acompañarnos porque ha tenido una emergencia y no va a poder conectarse esta mañana. Sin más, quisiera darle la palabra a Edna Patricia López para que abra este panel. Las panelistas tendrán 20 minutos para sus intervenciones y les pedimos a todas las personas que están participando que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat para, una vez terminadas las dos presentaciones, poder abrir un espacio de diálogo y de conversación con nuestras panelistas de esta jornada. Un abrazo desde Guayaquil para todos y todas. Carolina, muchísimas gracias por esa presentación y por la aclaración en realidad respecto a Javier. Sí, infortunadamente, parte de las reflexiones que estos días se hacen es que si bien es cierto, esta pandemia, este confinamiento y estas nuevas normalidades nos permiten, por ejemplo, en estos momentos ser más de 400 personas, también esa misma ha hecho que situaciones como estas de imprevisto casi que no te permitan ni saber qué va a pasar el día siguiente. Creo que Gina y yo vamos a intentar hacer algún tipo de alusión a algunas de las reflexiones que muy seguramente Javier hubiera querido compartir con nosotros. Entonces, a ti muchísimas gracias por la presentación, Carolina. Para mí un placer estar con mi colega Gina. Agradecerle a todas las colegas de Casariande que hacen parte de la organización el haber depositado en nosotras la confianza para básicamente reflexionar en torno a un asunto que por momentos uno pudiera pensar. Algún estudiante me decía, profe, yo quiero investigar los efectos de esta situación en las prácticas pedagógicas. ¿Usted cree que puede ser oportunista? Y yo le decía a mi estudiante, pues Lorena, finalmente el tema del oportunismo es un tema relativo. Creo que en estos momentos es necesario y es fundamental que la academia, como nos invitaba Anita, tenga realmente mucho más los pies en las condiciones y en los contextos. Entonces creo que lo que Gina y yo vamos a hacer es compartir unas experiencias. En mi caso, como docente de profesión, de vocación y de formación, quiero hacerlo. Pero antes de, me quiero permitir compartirles un pequeño video que animaría a decir por qué y desde dónde quiero hablarles. Es un video que elaboró una colega nuestra del CINDE, Cristina, a propósito de unos conversatorios que tuvimos el semestre pasado. Entonces voy a intentar compartir aquí. Ustedes me dicen, por favor, si se está viendo. ¿Ya se alcanzan?
Básicamente quise compartir con ustedes un fragmento del video que elaboró Cristina haciendo unas preguntas muy sencillas telefónicas a través del WhatsApp a niños, niñas, jóvenes y sus familias. Y lo quise hacer porque desde dónde quiero hablar y desde dónde mi reflexión. ¿Y por qué aceptar la invitación? Porque muchas veces en estos escenarios, justamente las voces de los niños y niñas y los jóvenes, que son además nuestro asunto de investigación y de trabajo, quedan un poco invisibilizadas, y eso fue lo que me animó a hacer esta reflexión. Justamente las voces de estos niños, de estas niñas, las voces de muchos maestros y maestras, en este caso en particular de Colombia, de muchas regiones de Colombia, que al iniciar esta situación se comunicaban con nosotros, en particular conmigo, un poco a decir qué vamos a hacer, cómo ubicar esta nueva responsabilidad que finalmente no pedimos y que se suma a una serie de situaciones que de entrada ya eran excluyentes a la escuela. De los múltiples padres de familia que han tenido que ver las necesidades educativas especiales de sus hijos puestas en escena a las 24 horas. Los múltiples colegas, orientadores escolares, profesores de arte, profesores de educación física, que han tenido que pensarse algunas estrategias creativas para tratar de resolver un asunto que efectivamente ninguno de nosotros había pedido, pero que tuvimos que asumir. Los estudiantes de nuestros programas de posgrado en CINDE, del doctorado, de las maestrías, de la especialización, que por supuesto hoy se han preguntado y se han cuestionado si lo que venían investigando o sus intenciones de investigación hoy resultan válidos. Desde esos lugares y quizás para esos sujetos es que quiero referirme el día de hoy. No es para nada casual que las reflexiones que nos compartió ayer Alisa Sicardi y las de Anita hoy sean muy coincidentes con parte de lo que yo quiero básicamente compartir en mi reflexión. No es casual porque, por fortuna, aún existe, sobre todo en nuestra región latinoamericana, una conciencia crítica reflexiva que nos permite identificar que nuestra razón de ser como educadores y como trabajadores de la cultura y de la sociedad no son unas acciones vacías que no requieran todo el tiempo una reflexión crítica de lo que nos está aconteciendo. Quiero plantear mi reflexión alrededor de unos asuntos que en mi caso particular han sido como mi tema de análisis permanente durante los últimos años. Me llevo preguntando unos años atrás por este asunto de las inclusiones versus las exclusiones, porque de alguna manera en las perspectivas tanto teóricas como políticas, en la formulación de planes y proyectos y en la manera en que las estadísticas se constituyen, hay una especie de tensión entre esos dos elementos. Cuando uno habla de la exclusión o de la inclusión, es porque, perdón, cuando uno habla de la inclusión, es porque de alguna manera uno reconoce que hay unas exclusiones. Aquí la pregunta, en términos del título que le quiero dar a mi reflexión, básicamente es si las exclusiones en educación podrían ser considerados productos de la pandemia. Y me lo pregunto porque me da un cierto temor como ciudadana, como educadora, como directora de un programa de posgrado, que esta situación lo que termine generando es una especie de enmascaramiento o una especie de ocultamiento de unas situaciones excluyentes que estaban a la base, que ya estaban, que es posible, y por supuesto que sí, se hayan exacerbado, pero que también es posible que en aras de resolver asuntos que sería natural que lo hiciésemos, que ha traído esta pandemia, olvidemos muchos otros que no habían sido producidos por esta situación y que siguen latentes. A veces tengo la sensación como si esta situación hubiese borrado otras que estaban pasando. Para nadie es un secreto, por ejemplo, cosas como
el incremento de la violencia en nuestro país. Es como si, en efecto, durante los primeros 4 meses, los noticieros dedicados por más de 7 o 8 horas a hablar de la pandemia hubiesen descuidado y desconocido una serie de situaciones que siguen existiendo y que, como insisto, se han exacerbado. Y si lo llevo al plano de lo educativo, pareciera ser que efectivamente la preocupación por cómo conseguimos mejor acceso a la tecnología o cómo favorecemos el acceso o el uso de herramientas tecnológicas, o cómo favorecemos algún tipo de condiciones dedicadas casi de manera exclusiva a los contenidos, el aprendizaje, hubiesen olvidado, hubiesen obviado que siguen existiendo esas otras exclusiones que están presentes y que hoy las familias, ¿sí?, están teniendo que asumirlas. Quiero iniciar básicamente con una alusión, y es que hablar de inclusión o exclusión es dejar constancia de ciertos fenómenos de desigualdad social, es mostrar las particularidades que poseen y el lugar que se tienen en la colectividad, acorde con los parámetros sociales que envuelven al individuo y a su conjunto. De esta manera se marca distancia entre quienes son aislados e ignorados y quienes participan de las distintas dinámicas sociales y se benefician de ellos. En palabras de Scliar, los procesos de exclusión e inclusión acaban por ser muy parecidos entre sí, siendo entonces la inclusión un mecanismo de control que no es la contracara de la exclusión, sino que la sustituye. Ese quiero que sea como el horizonte de la conversación de estos 15 minutos que básicamente me quedan. Edna, querida, perdón, ¿podrías acercarte un poco más al micrófono? Me están diciendo que algunas personas tienen dificultades con el audio. Ahí. Creo que está mejor. Gracias. Perfecto. Ok. Entonces, les digo que les decía que quisiera que ese fuera como el horizonte que transverse esta conversación, y es cómo de alguna manera es posible que lo que nos esté aconteciendo en estos momentos traiga consigo unas mayores exclusiones, que como efectivamente se menciona en el Informe Mundial de Seguimiento de la Educación para Todos, celebrado en la UNESCO, se menciona que muestra de la marginación en la educación es producto de una mezcla de desventajas heredadas, procesos sociales profundamente arraigados, dispositivos económicos injustos y políticas deficientes que afectan a varios grupos sociales, entre los que podríamos mencionar mujeres, niños, niñas en zonas de conflicto, minorías étnicas y niños con necesidades educativas especiales. Esta es una declaración del año 2010. Y si uno quisiera ser futurólogo, diría que en efecto esas palabras, de alguna manera lo que estaban mencionando y lo que estaban vaticinando es lo que hoy nos está aconteciendo. Es que efectivamente a estas desigualdades que ya están absolutamente documentadas, que están atravesadas por estadísticas, hoy se suma las desigualdades y las inequidades que nos ha traído esa situación. Anita nos hacía ver efectivamente cómo la falta de condiciones físicas, técnicas, culturales de las familias, de las sociedades, empiezan a ser elementos que incrementan de manera grave esas diferencias entre unos y otros, entre unos grupos poblacionales y otros grupos poblacionales. Entonces, mi reflexión justamente quiere ubicarse en ese lugar. En algunas de las estadísticas, claro, para trabajos, las estadísticas, en algunas de las estadísticas ya se mencionaba desde el año 2017 como 1.7 millones de niños en edad de asistir a la educación inicial no participaban de ellos. 2.9 millones de niños en edad de asistir a la educación primaria no lo lograban hacer. 1.9 millones de adolescentes no lo podían hacer. Eso es lo que se denominaría la inequidad en términos de acceso y permanencia. Pero si vemos quizás el fenómeno que en estos momentos
va a tener mayor impacto es la inequidad en el progreso del aprendizaje. Es decir, que a pesar de que estos niños, niñas y jóvenes estén en la escuela, las condiciones de desventaja en las cuales asisten a la misma empieza a generar otras inequidades. Y para ello, básicamente se menciona que 9.2 millones de niños y niñas que podrían también contemplar algún tipo de los adolescentes, solamente tienen 5 o 6 grados de educación y después desertan de la misma. Y que 6.4 millones de adolescentes que están en la educación secundaria solamente alcanzan a hacer 3 o 4 grados de educación secundaria. Es decir, si esta situación de abandono escolar, de no permanencia en la escuela, se presentaba cuando se habían formulado cierto tipo de políticas compensatorias para el acceso y la permanencia, no nos podemos imaginar qué va a ocurrir efectivamente a propósito de estas nuevas inequidades y desigualdades que nos ha traído esta pandemia. Para el caso colombiano, estuve un poco revisando algunas de esas políticas que se han venido formulando para el acceso y la permanencia en la educación. Entre ellas se encuentra, por supuesto, una dedicada a la atención a población vulnerable. Por supuesto, allí se mencionan programas para atención a la población afectada por la violencia, para niños y niñas trabajadoras, población en alto grado de vulnerabilidad y población con necesidades educativas especiales. Estos grupos poblacionales son los que actualmente, y a propósito de lo que nos compartía también Anita, son los que han sentido de manera más grave la situación de hoy estar confinados y tener que asumir la educación desde sus casas, desde sus lugares. Ayer Anita nos hacía Alicia, nos hacía una reflexión muy interesante cuando nos decía si finalmente eslogan tales como lavarte las manos, quedarte en casa, es hoy la solución o la posibilidad además, ¿sí?, para este tipo de poblaciones. Un caso concreto, por ejemplo, los niños trabajadores. Es decir, para los niños trabajadores esta situación no es una situación que les haya favorecido y que de alguna manera puedan entrar a pensar que la pandemia y el confinamiento hace que ellos no puedan trabajar. Por el contrario, se convierte en una carga mayor, porque al no poder salir a trabajar, termina siendo, por supuesto, para ellos casi que un asunto de responsabilidad de lo que está pasando en sus hogares. Y ni qué mencionar de los otros grupos poblacionales que, como les digo, todo el tiempo se han visto, por el contrario, es posible, amenazados por la situación y la condición de tener que estar en sus hogares. Por otro lado, otra de las políticas son las jornadas escolares complementarias. Estas jornadas escolares han sido pensadas para poder desarrollar y acceder a programas culturales, artísticos, deportivos, que de alguna manera favorezcan justamente el desarrollo humano y social. Sin embargo, ¿sí?, estas actividades hoy terminan siendo mucho más afectadas por esta mediación tecnológica, porque ¿cómo hacer para efectivamente que esos asuntos del goce, lo estético, la valoración producida por actividades artísticas o deportivas se logre a través de, una falta de preparación de los maestros para este tipo de procesos absolutamente natural y para nada juzgable, pero además por las imposibilidades que estos asuntos de la tecnología, incluido la radio educativa, incluida la televisión educativa, trae consigo? Es decir, es como si hubiese allí un asunto de una deslocalización del lugar mismo de los maestros de estas áreas particulares que hubiesen podido aportar a ese desarrollo social humano. Y otro de los programas que para el caso concreto del país se estableció es básicamente el programa de alimentación escolar o vida saludable. Estos programas básicamente, como en muchas de nuestras regiones latinoamericanas, lo que han pretendido básicamente es poder favorecer algunas condiciones de alimentación que permitan mayores niveles de desarrollo de los procesos educativos.
Y por supuesto, este es otro de los elementos que justamente a raíz de la pandemia se ha visto amenazado. Claro, hay que reconocer, y para el caso concreto de nuestro país, muchos secretarios de educación, sobre todo secretarios de educación municipal o departamental, han tratado de hacer sus mejores esfuerzos, pero finalmente el asunto de la alimentación no puede pasar solamente por la entrega de un mercado. Es decir, como también lo mencionaba Anita, ese asunto de la socialización, de lo que pasa en el momento de la merienda, de lo que pasa en el momento del aprendizaje o reproducción de normas sociales, efectivamente no se está pudiendo desarrollar. Y para mencionar esas tres políticas que acabo de referir, pues básicamente no fueron pensadas, por supuesto, en el marco de la pandemia, pero hoy tendrían que ser repensadas en clave de lo que nos está afectando. Hay tres tensiones que quiero allí poner en cuestión para básicamente dejar abierta la discusión en términos de lo que podrían ser posibles investigaciones a futuro que podrían ayudar a favorecer el salir de manera exitosa quizás como región de lo que nos está aconteciendo. La primera, que también lo planteaba Anita, es esa tensión entre evaluar y no calificar. Inicialmente creo que muchas de las instituciones educativas, incluidas las universitarias, pensamos que esto iba a ser un asunto de 15 días, 20 días, un mes, y un poco lo que dijimos fue, vamos a intentar entonces intensificar algún tipo de acciones, pero como vamos a volver a la normalidad, los currículos van a continuar iguales. Y resulta que esto no pasó. Ya estamos, por lo menos para el caso de Colombia, vamos a llegar a los 6 meses, y de acuerdo a lo que se establece las asociaciones de padres de familia y las asociaciones de maestros no quieren volver a la escuela a la presencialidad, por lo menos no en el corto tiempo. Y en ese sentido, esos currículos que de alguna manera habían sido preestablecidos y pensados para la homogenización, ¿por qué no? Para el desarrollo de unos contenidos que favorecieran los resultados de pruebas estandarizadas. Hoy, ¿sí?, a pesar de que se intenta mencionar que se han hecho ajustes razonables para ese tipo de currículos, lo cierto es que la escuela, que yo diría que la escuela, la institución escolar, más que los maestros, siguen pidiendo y siguen exigiendo, ¿cierto?, la evaluación de esas competencias, el logro de esas competencias. Es absolutamente diciente que ante una situación como la que nos está ocurriendo, para el caso colombiano, las pruebas estandarizadas para los estudiantes que culminan la educación secundaria no hubiesen sido aplazadas. ¿Qué pasó con ellas? Que lo que se hizo fue básicamente ajustar las condiciones técnicas y tecnológicas para que se pudiera llevar a cabo. Es decir, eso es una muestra concreta y clara de que aquí la preocupación no es por los aprendizajes, la preocupación aquí es por los resultados. Es decir, entonces los recursos, tanto físicos como humanos, se dedican a pensar cómo seguimos, por supuesto, participando, ¿sí?, en estos rankings internacionales que permita demostrar para el caso colombiano que hemos venido avanzando en eso que denominamos calidad de la educación. El otro elemento que quiero poner allí en tensión es el asunto de la falta de acceso tecnológico. Muchas de las noticias y muchas de las políticas han estado pensadas en cómo hacemos para generar programas, planes y proyectos que hagan una especie de equiparación o que hagan una especie de ayuda en estos procesos tecnológicos. Entonces, estuve revisando las políticas establecidas en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y uno lo que encuentra es que los planes y proyectos están hablando de una alfabetización digital, de la posibilidad de acceso generalizado al Internet y de la dotación de recursos tecnológicos para las escuelas. Esto creo que es un asunto también para toda la región, y allí llama la atención, porque si el asunto efectivamente fuese el acceso, la posibilidad de una infraestructura, nuevamente, a mi juicio, estaríamos direccionando las políticas y los recursos técnicos y humanos a asuntos que a mi juicio no van a resolver la situación del déficit que nuestros países y por supuesto nuestros niños y nuestros jóvenes van a tener a raíz del proceso de la pandemia.
resolver el asunto vía entregar mayor acceso a la tecnología no resuelve la comprensión de que de alguna manera en el video inicial los niños mencionaban, y es cómo hago para que efectivamente estas mediaciones me permitan tocar a mi maestro, me permitan hablar con mi maestro, me permiten encontrarme a mi compañero. Uno encuentra, por supuesto, videos que terminan siendo de alguna manera sensibles y que a todos, por supuesto, nos emocionan. Hay un video bellísimo de un maestro que va a las casas de sus estudiantes y les entrega una pizza y allí encuentran en el repartidor de pizzas a su maestro. Claro que a todos nos genera sensibilidad, pero finalmente también un poco cuál es el mensaje detrás de ese tipo de videos. O sea, las responsabilidades del maestro. O sea, la responsabilidad no es de las políticas públicas, mientras que las políticas se dedican a favorecer el acceso a la tecnología, la responsabilidad del maestro entonces sería acercarse a sus estudiantes, es como una especie de ruptura entre lo que le correspondería al Estado y lo que le correspondería al maestro. Anita nos hacía ese llamado justamente a cómo pensar en políticas intersectoriales. Y por supuesto, un asunto crucial, vital, es la falta de acceso a las necesidades básicas. A propósito de lo anterior, pensarse en el acceso o el mejoramiento del ancho de banda para el acceso cuando no hay ni siquiera acceso al alumbrado público, pues resulta un tanto, dijéramos, irrisorio en estos momentos. Permítame un segundo, quiero aquí mencionar una expresión muy interesante a propósito de lo que nos está aconteciendo, y dice lo siguiente. Durante estas semanas, la escuela ha reducido su función compensadora hasta hacerla casi desaparecer. Buena parte del alumnado no tiene en su casa los recursos que hacen posible el aprendizaje. Faltan respiradores educativos. Muchos niños y niñas solo lo encuentran junto a sus docentes y a sus compañeros. Esto también hace un llamado de alguna manera a esos discursos que habían pensado que la escuela no era necesaria y cómo la escuela efectivamente sí es necesaria. Porque esas faltas de necesidad, de atención a necesidades básicas, también pasa por otra de las reflexiones que nos hacía Anita, y es por un lado acceso a servicios básicos, el acceso a servicios complementarios, es decir, cómo están haciendo las familias para compensar la atención psicológica, terapéutica y de distinto orden que hace la escuela. El acceso a la recreación y a la cultura, cómo efectivamente empieza a cobrar un valor fundamental. Estos tres elementos que además, por lo menos para el caso colombiano, a propósito de las políticas públicas, fue saliendo de la escuela. Es paradójico cómo se vino reduciendo el número de orientadores escolares en las instituciones educativas. Es paradójico cómo los procesos de inclusión fueron dados a maestros que a pesar de no tener la formación, hacía parte de sus responsabilidades. Es paradójico que efectivamente áreas tan importantes como la educación física, la literatura, la música, ¿sí? Fuesen pensadas como áreas de segundo orden y se les estuvieran dando a aquellos que podríamos llamar maestros polivalentes. Y hoy, sin embargo, lo que en estos momentos reclaman los niños, reclaman las familias, no es la pregunta por las matemáticas, no es la pregunta por las ciencias sociales o por la geografía, es la pregunta por la relación con el otro. Y ahí efectivamente es donde, insisto, quizás es parte de mis preocupaciones, y es que en aras de resolver un asunto que es real y que es concreto, la distribución de recursos humanos, económicos, la generación de políticas sea una generación equivocada. Es decir, estemos llevando efectivamente a generar unas políticas, unos planes, unos proyectos que invisibilicen esas otras exclusiones que históricamente la escuela viene teniendo y que de alguna manera se habían dado algunos pasos que podían pensar que era esperanzadora. Esa es quizás mi preocupación
Allí quiero dejar entonces la reflexión y darle paso a Gina para posteriormente entonces conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Edna, por tu presentación. Ya hay varias personas que están expresando preguntas, las vamos a dejar para el término de la presentación de Gina. Darte la bienvenida, Gina, con mucho cariño, nos encanta que estés aquí con nosotras y tienes 20 minutos en principio para luego abrir el espacio de diálogo con todas las personas que están participando y conectadas a este evento. Bienvenida, Gina. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Gracias pues, por esa hermosa y sentida y trascendente presentación que hiciste a nuestra intervención. Esas líneas que anunciaste desde la ciudad en la que te encuentras, desde Guayaquil, pues las compartimos y las vivimos también, de una manera no tan distinta, sino con el sentimiento de lo que nos ha permitido acercarnos y pues también vernos, como lo decía Edna Patricia, en un sentido, digamos, propositivo de la diferencia. También pues agradezco a Ana María por la apertura de la jornada de hoy, con estas reflexiones y propuestas que encuentro que aportan y enriquecen al quehacer docente en estos tiempos en que nuestras prácticas se han visto obligadas a cuestionarse, pero también a reconfigurarse, y que con toda seguridad pondrán en otro plano la realidad de lo que nosotros habíamos concebido hasta hoy como el aula y la escuela, pero además la importancia de las mismas en términos del relacionamiento, de la construcción colectiva de los sujetos y del fortalecimiento de las relaciones entre estos. También pues le agradezco a mi compañera Edna Patricia, quien es mi compañera de trabajo casi en todos los planos y los sentidos, mi compañera de estudio y mi amiga. Me parecieron muy interesantes y pertinentes sus reflexiones. Me parece que te permites decir lo no dicho con la noción tan naturalizada acerca de la inclusión, y me permites interpretar que aquello que, o preguntarme, y podríamos preguntar todos, aquello que excluye la inclusión, ¿sí? En sus distintas dimensiones, con respecto a la diferencia y sobre aquellos que desde lo que nosotros concebimos como diferentes, ¿sí? Pensando en el plano de una tabula rasa que nos ha hecho pensar a unos como desde donde medimos esa diferencia de quienes están al margen. Antes de pues, empezar con mi presentación, pues un saludo a todas las personas que están participando desde diferentes instituciones, organizaciones y roles en este evento. Manifestar también que me siento honrada de participar, que considero constituye un gran escenario de construcción y difusión de conocimiento social que nos convoca y nos une como región. Una muestra más que indica los distintos motivos que nos permiten trascender fronteras. Por último, pero tal vez lo más importante, una mención al sinnúmero de víctimas que ha cobrado la pandemia en el mundo, no solo aquellas que no lograron vencer el mortal virus, sino a las que por su causa, por sus condiciones de vida hoy son más dramáticas de lo que ya de por sí eran. Y un homenaje con mucho sentimiento a los niños, niñas y jóvenes de la región y del mundo, pero hoy muy especialmente a quienes han sido víctimas en nuestro país recientemente de la mayor pandemia que nos ha azotado hace ya alrededor de 60 años, como es la violencia y por supuesto la corrupción que la patrocina. Con estas palabras les quisiera comentar también que hasta hace no más de un año mi preocupación por el tema ambiental no había trascendido más allá de lo que al parecer trasciende para la gran mayoría de las personas en el mundo, o al menos como instintivamente percibo que lo asumimos todos.
Es decir, no desconocía sobre la alarma mundial creciente con respecto al deterioro ambiental, el descongelamiento paulatino pero progresivo de los polos y los incendios forestales a causa del calentamiento global, el cada vez mayor número de especies en vía de extinción, la agonía del recurso por excelencia para la vida en el planeta, como es el agua, y entre otras, lo que salta a la vista, sobre todo en las grandes urbes, como en la que nosotros nos encontramos, que es Bogotá, la contaminación del aire. Desde este escaso conocimiento adopté en mi vida personal y a mi entorno inmediato algunas medidas como el reciclaje y la separación de residuos, en menor medida un uso más racional del agua, en lo posible menor uso y consumo de recipientes, utensilios plásticos, así como acciones, digamos, puntuales. En sí, lo que presumo que en mayor o menor medida todas y todos los que estamos escuchando hoy no ignoran y también asumen. No obstante lo anterior, a mediados del 2019, mientras realizaba un ejercicio cotidiano de búsqueda sobre algún tema, de esos que rutinariamente y para alguna tarea específica realizamos, me encuentro o llega a mí, ahí, googleando, el sexto informe de perspectivas del medio ambiente mundial, conocido como el GEO6, publicado en el 2019 y tratado en este mismo año durante la Cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El informe alerta sobre los drásticos cambios climáticos, la tóxica contaminación del aire, el detrimento de la biodiversidad, la sobrepesca, la reducción sin precedentes del agua dulce disponible, la indiscriminada cantidad de plástico en los mares y océanos, y expresa que pese a las medidas que se han propuesto en los diferentes tratados internacionales, incluso entre los más representativos a nivel mundial como la Agenda para el Siglo XXI, el Acuerdo de París en 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, medidas sobre las que la mayoría de los países del mundo, según el mismo informe, han introducido políticas ambientales innovadoras con instrumentos normativos e indicadores para establecer su eficacia, divulgación e intercambio, pero como se ratifica también en el informe, no es ni ha sido suficiente. Textualmente en el informe se expresa: un análisis de los indicadores relacionados con las políticas pone de manifiesto que, a pesar del considerable grado de innovación y esfuerzo por promover las políticas ambientales, los esfuerzos y efectos desplegados hasta la fecha siguen siendo insuficientes. Las políticas vigentes han resultado insuficientes para hacer frente a los casos no resueltos de problemas ambientales, y las lagunas en materia de política siguen presentes en las áreas del programa que hacen referencia al control de la contaminación, la mejora de la eficiencia y la planificación del medio ambiente. Además de políticas más ambiciosas y mejor diseñadas, es necesario adoptar medidas urgentes, ya que el agotamiento de los recursos y el aumento de las emisiones tienen consecuencias parcialmente irreversibles sobre los ecosistemas, la salud humana y los costos económicos. En términos generales, el mundo no logrará la dimensión ambiental de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible ni las metas ambientales convenidas internacionalmente para el 2050. Ahora es necesario adoptar medidas urgentes para invertir estas tendencias y restaurar la salud ambiental y humana en el planeta. Las medidas a las que se hace referencia sugieren un cambio transformador e integrado que supone propuestas, caminos, rutas que indiquen que es posible tener y vivir en un planeta sano, cumplir sí o sí los objetivos de desarrollo sostenible y en general todos los acuerdos ambientales multilaterales convenidos internacionalmente. Para que pues logremos lograr los objetivos relacionados con el cambio climático, la reducción de la contaminación atmosférica y el suministro de energía sostenible.
establecer una relación diferente con el consumo, un consumo sostenible, con la producción, los desechos y la redistribución de los alimentos, formas de producción controlada de cultivos bioenergéticos e intensificación agrícola, entre otros. Frente a este contexto, las 250 voces de científicos y expertos de 70 países coinciden en que el planeta y la sobrevivencia de todas las especies y biodiversidad que lo habita está en alto riesgo. Un riesgo que además se manifiesta a través de trastornos ambientales como los que ya mencioné, con consecuencias de diverso orden, altamente lesivas como epidemias, enfermedades, sequías y toda suerte de desastres naturales a los que estamos asistiendo y que lamentablemente hemos de reconocer nuestra especie tiene buena parte de responsabilidad en ello. Con este panorama tan poco alentador, más bien desesperanzador, inicio algunas reflexiones que me permiten reconocer que el tema de la crisis ambiental no es un tema reciente. Desde finales de la década del 70 y el establecimiento del Día Mundial del Medio Ambiente en 1974, este se convierte en un tema agenda para organismos y entes gubernamentales internacionales por su importancia para la supervivencia de la vida en la Tierra y lo que para nadie es un secreto, es un problema de carácter estructural, y de aquí la invitación a revisar el modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico y los avances que sin duda los ha habido como resultado de los tratados internacionales y las políticas que los países y los sectores económicos han venido implementando hacia y para un desarrollo sostenible. No obstante, el GEO6 sostiene no es suficiente. Y no es suficiente porque es evidente que se persisten prácticas desmedidas de extracción de recursos, consumo desmedido también, contaminación de ríos y mares, el despojo de los territorios de las comunidades que han vivido y cuidado milenariamente de estos, de nuestros campesinos, de las poblaciones indígenas. Se siguen efectuando delitos contra la flora y la fauna silvestre y un sinnúmero más, digamos, de efectos que generamos contra el planeta y contra nuestra propia sobrevivencia. Y no es suficiente porque también es evidente que cuando nos referimos asuntos del orden de la vida cotidiana, medidas y hábitos como los que comentaba inicialmente, opciones y decisiones que revelan cierto nivel de conciencia ambiental de aquellos que planetariamente somos proclives al uso y el abuso. Me refiero a aquellos porque evidentemente no todos gozan del privilegio del uso y por lo tanto mucho menos del abuso. Sin duda, y como ha dejado al descubierto la pandemia, que sin ser un secreto, daba lugar a cierto encubrimiento o ciertos encubrimientos, son mayores las carencias que las oportunidades en un mundo en el que convive, como todos y todos lo sabemos, entre la concentración de la riqueza y la expansión de la pobreza. Este contexto, que no se propone como última palabra o doctrina experta, porque además solo presenta un tímido acercamiento a distintas aristas de una gran problemática que alberga otras y que cada una de ellas daría para un debate particular, tampoco pretende suscitar un panorama desolador de no futuro o desesperanza. Todo lo contrario, en el marco precisamente de estas reflexiones que me suscitó el informe del GEO6 y que me llevó a búsquedas de orden eminentemente pedagógico, dado mi lugar de enunciación como educadora, un oficio por el que me he dedicado hace más de 30 años y que respeto, valoro y aprecio profundamente porque cada día en realidad aprendo más de lo que enseño. Entre tanto, en este marco se presenta esta situación insospechada, inédita y coyuntural de la pandemia que pone a nuestra especie en una condición para la que socialmente no estábamos preparados, pero que además ha retado y desafiado toda suerte de certezas y más bien despertado diferentes formas en las que la confianza en nosotros mismos ha jugado un papel importante. Necesitamos, por ejemplo, de la corresponsabilidad, del cuidado por el otro para cuidarme a mí mismo. Mientras desempolvaba y retomaba las lecturas de Moacir Gadotti sobre la pedagogía de la Tierra y reconocía que mientras no se fomente una concepción del planeta como sistema vivo, una conciencia planetaria, difícilmente se podrán generar acciones distintas a las que hasta ahora no han generado
generado un impacto representativo. Volví también mi mirada sobre formas otras de concebir y vivir nuestro lugar y relacionamiento con el mundo. Pensar la calidad de vida, el progreso, el bienestar, como nos lo plantean, por ejemplo, las cosmovisiones que comparten los quechuas y los aymaras sobre el buen vivir, el sumac kawasai, y el vivir bien, el sumac camaña, que sugieren cuidar la vida en todas las formas en que nos la presenta la Pachamama, que más allá de las concepciones físicas y naturales a las que comúnmente se asocia, simboliza la protección, la fertilidad, la fecundidad, la vida, la madre que nos provee, una madre que está pereciendo y agonizando como consecuencia de un proyecto civilizatorio fundamentado en el antropocentrismo, la objetivación y la concepción del medio natural como recurso inagotable para la extracción y explotación sin límites. Entre estas revisiones y reflexiones, con la intencionalidad de pensar pedagógicamente las rutas de formación ético-políticas, aparecen imágenes frente a mis ojos, imágenes que nos dicen en medio de la pandemia cómo el planeta se recuperaba, dolorosamente dicho, cómo se recupera de nuestra relación con él. Y para ello, ahorita les presento unas imágenes que me proporcionan unas pistas de reflexión pedagógica, tanto de carácter estructural como de maneras de pensar las diferentes aulas que, digamos, que nos permiten interlocutar pedagógicamente y que no es el aula regular de la escuela clásica del sistema escolar la única. Esas aulas familiares, esas aulas comunitarias, esas aulas populares, esas aulas de escuela campesina, esas aulas de educación propia, indígena, afrodescendiente. Y las nombro porque en el marco de estas imágenes entendí un poco y se me suscitó la esperanza de un planeta que tiene oportunidad de vivir, unos otros. Y no quisiera que lo dejáramos ir, como temo que estamos dejando ir tantas cosas en medio de los mismos aprendizajes que nos han permitido también ver nuestras posibilidades y capacidades humanas, la sensibilidad que poseemos ante la sociabilidad, pero sobre todo de oportunidad que esta pandemia también nos permite en términos de reflexión pedagógica, con todos los debates que esto puede generar, todo lo que también nos ha mostrado y nos ha hecho pensar en algo que es sugerente, que es propositivo, que es necesario y que es urgente. Preservar y cuidar para habitar y para vivir con calidad de vida, que es diferente a preservar para un nivel de vida. En este sentido, y ya para concluir, para la educación ambiental el reto sigue ahí. Una educación ambiental no aislada y fragmentada, sino de la que se dé cuenta desde todos los ámbitos y dimensiones humanas. La educación ambiental debe concebirse pedagógicamente de manera inter y transdisciplinar. La educación ambiental no puede habitar en discursos distantes de la práctica, de acciones concretas. La educación ambiental no es una tarea postergable o conferible a las generaciones venideras. Somos las generaciones que habitamos el momento presente, las que tenemos en nuestras manos, que los cambios y transformes que se requieren se susciten. Cambios y transformaciones que desde una educación ambiental propenda por un desarrollo sustentable que sea económicamente factible, ecológicamente apropiado y retributivo con el mismo planeta. Con la naturaleza, socialmente justo y culturalmente equitativo. Si me preguntan si la tarea es sencilla, debo confesar que entiendo que no. Los molinos de viento que enfrentamos, a diferencia de la metáfora de Cervantes, no son enemigos imaginarios. La ambición, la codicia y la avaricia siguen presentes. Están ahí y se imponen. En este sentido, requerimos de contrarrelatos que puedan fortalecerse en principio con nuestras acciones, en coherencia con lo que pensamos y con lo que creemos, con las necesidades imperantes que se revelan ante nuestros ojos, con estudio consagrado, análisis e investigación crítica, que además de generar ideas,
reflejen acciones con sentido planetario del que depende realmente lo que podríamos nombrar como desarrollo humano. Y cierro con una frase de un empresario, ingeniero y político finlandés que dice: desarrollo sustentable significa usar nuestra ilimitada capacidad de pensar en vez de nuestros ilimitados recursos naturales. Muchísimas gracias. Gina, muchísimas gracias. Como dicen en Colombia, uso el qué pena. Qué pena porque estamos con poco tiempo, son las 10:41 y tenemos un desafío de tiempo en el contexto de este panel, pero tenemos la buena noticia de que Javier Serrano, licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana y con maestría en Lingüística y Educación de la Universidad de Osnabrück, sí va a acompañarnos y con un poquito de tiempo le damos la bienvenida a Javier a este panel. ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me oyen? Te oímos y te vemos en este instante. Javier, bienvenido. Buenos días. Entiendo que tengo unos entre 10 y 15 minutos, según el último mensaje. Como yo hablo tanto, si me paso, me paran, por favor. Muy bien, esta tarea mía, no te preocupes. Quiero hacer algunos aportes que espero no sean muchos, sino más bien sustanciosos a el tema, y entiendo que cuando uno habla de formación y habla de formación para el desarrollo humano o para el crecimiento humano y habla en contextos sociales, pues yo ordinariamente creo que nos referimos, o uno se mete como en el marco o piensa inmediatamente como en investigación, acción participativa, como en educación liberadora y la tendencia que se deriva de Freire y sus escritos, que también están emparentados con la investigación, acción participativa, y todo eso conduce a el diálogo que algunos, que a veces se menciona como diálogo de saberes, pero al diálogo descubridor, ilustrador, formador para todos, entre grupos sociales, comunidades que tienen población con distintas edades, y alguien que por alguna razón se puede considerar externo, en el sentido de que o ha tenido oportunidades de ver y de pensar diferentes a las que tiene la mayoría, o que por alguna razón institucional o personal llegó ahí y procede de otro contexto. Y ese es como el marco en el que me muevo. Creo que ahí, en principio, yo quisiera mencionar dos como categorías, no sé, hablando con académicos es difícil decir categorías, pero como categorías que nos pueden ser útiles para entender el asunto y plantearnos líneas de acción. Una es toda acción formativa o de diálogo productivo, tiene como dos lados: el lado de la disposición y el lado del reconocimiento. Existe la disposición cuando uno ve en el otro, cuando uno ve la necesidad de entender más, de aprender, de formarse, de ser más capaz, y entonces busca oportunidades. Y existe el reconocimiento cuando uno encuentra y reconoce en una persona, en una institución, en un programa, en un proyecto, reconoce ahí la posibilidad de lograr eso que está buscando. La función de los dialogantes, pero creo que fundamentalmente del agente externo, el que he llamado agente externo, y que se podría llamar de otra manera, educador, formador, promotor,
es mantener la disposición y acrecentar el reconocimiento. Por supuesto, esos dos niveles, como se ve, se dan juntos. Si uno no es capaz de mantener la disposición en el otro, pues termina perdiendo el reconocimiento, y se pierde el reconocimiento, el otro o los otros ya no están dispuestos a estar con uno en eso que pretendían. Eso es resultado de muchos factores, pero en últimas es en parte o en gran parte de la pedagogía y de la capacidad de acercarse al otro en lo que al otro le interese y aportarle. Si uno no aporta, también pierde el reconocimiento, porque entonces, ¿qué hace ahí? Si es externo, además. Eso es un factor. El otro es una primera idea. El otro es en las prácticas sociales o en las cosas que hacemos los humanos en pro de objetivos y de metas. Hay también dos caras. Una es la cara por la cual lo que uno hace o la práctica social que uno asume contribuye a los objetivos que uno tiene, a lo que está buscando. Pero hay otro lado, que es que esas prácticas también pueden ser limitadas y que muchas veces aparentemente conducen, pero realmente o finalmente pueden terminar conduciendo a lo contrario de lo que se busca. Brevemente, dos ejemplos para lo de disposición y reconocimiento. Todo niño cuando entra a la escuela está loco por ir a la escuela. Es muy raro que no. Eso implica ser adulto, pasar a otra etapa, conocer otros amigos o conocer amigos si es que vive aislado y quiere aprender. Está dispuesto a todo porque sabe además que eso es una manera de crecer. Cuando entra a la escuela es así. Es muy común que a los 5 años ya toque obligarlo a ir a la escuela, porque ya la escuela perdió el reconocimiento, o el maestro perdió el reconocimiento, y con adultos, porque la gente se va porque el interlocutor, digamos, perdió el reconocimiento. Esos son como me quedan 5 minutos, me salto el ejemplo que iba a poner a propósito de lo contradictorio de las prácticas sociales, pero eso es más fácil de comprender. Dos cosas más que quisiera decir tienen que ver con el diálogo, o la actitud, el diálogo formador, ilustrador, formativo, el diálogo en el que aprendemos todos. Primero, el diálogo es entre diferentes. Si no es entre diferentes, no hay diálogo. Segundo, todos tenemos cultura. Esto es muy importante, sobre todo en contextos de diversidad cultural o cuando hay diferencias culturales entre las personas. Todos tenemos cultura y cada cultura tiene su parte lícita, digamos, o sostenible o defendible. ¿Sí? Y las culturas también tienen asuntos que aunque sean muy culturales, terminan siendo deleznables. Eso quiere decir que uno no tiene por qué mimetizarse, ni ser culpable, ni sentirse culpable ante el interlocutor o ante los interlocutores o ante con quienes trabaja, de tener una cultura diferente. Por eso es que está ahí, porque tiene una cultura diferente. Renunciar o a intimidarse uno de su propia cultura, cuando uno tiene la función de promotor o la función de mediador, de facilitador, significa renunciar a aportar y convertirse en notario de lo que los demás dicen. Y para eso no es para lo que uno fue allá. Uno fue allá para decir algo distinto. Es decir, se pierde, si uno se mimetiza, se pierde la capacidad, que es otra manera de avergonzarnos o de negarnos la propia cultura. Entonces, uno pierde la capacidad de hacer aportes críticos. De hacer aportes críticos estamos hablando en un diálogo, ¿no? Ya está claro. Es decir, eso tiene, el diálogo implica asumir el riesgo de conocer, de descubrir, de dialogar y aún de que le digan muchas gracias no nos interesa con usted.
Me queda un minuto y quiero señalar unas líneas que a mí me parece que pueden ser importantes de investigación en este campo y en relación con la educación no solo formal, sino también de los otros, pero con el desarrollo comunitario o de colectivos. A mí no me gusta hablar de comunitario porque me parece que la comunidad muchas veces es una mentira, ¿sí? Pero son colectivos. Y yo creo que hay algunas líneas que pueden ser útiles y que tienen que ver con esto. Cómo encontrar formas organizativas actualizadas y adecuadas a las condiciones de la gente. Hay formas tradicionales, muchas de las cuales siguen funcionando, especialmente entre grupos culturalmente minoritarios, que llaman a veces y que a veces son mayoritarios en ciertos contextos. De los que no son mestizos como nosotros, digamos. Pero los campesinos, por ejemplo, tienen formas o han perdido, en contextos como el colombiano, por ejemplo, han perdido o se ha debilitado por toda la historia, mucho de las formas tradicionales de organización para resolver sus problemas, ¿sí? Porque en el campo uno no puede solo, no tiene posibilidades, sobre todo si es pobre, pero ordinariamente no puede solo, ¿sí? Es decir, cómo encontrar formas organizativas y de asociación para intereses comunes, sociales, económicos, ambientales. Todo el mundo habla de formas asociativas económicas, pero cada campesino le cuenta a uno la historia de cómo lo robaron y de por qué no quiere asociarse con nadie, aunque se muera solo. Eso quiere decir que esas formas han entrado en crisis y que hay que por lo menos actualizarlas o encontrar otras. ¿Cómo encontrar formas eficientes? Encontrar y poner en práctica formas eficientes y actualizadas de aprovechamiento de recursos, por ejemplo, los recursos naturales. La visión tradicional, la visión romántica del campesino o del indígena como el conservador de la sabiduría que sí conserva, ¿sí? También hay que reevaluarla en muchos casos, ¿sí? Y eso implica diálogo crítico con otros. Cómo encontrar formas eficientes y sostenibles de ofrecer educación de calidad a población dispersa o diversa o dispersa y diversa, ¿sí? Existen y algunas muestran en ciertos contextos resultados, pero todavía la inmensa mayoría, creo yo, de la educación que se ofrece a campesinos y a grupos de habitantes pobres, digamos, de zonas rurales, sigue siendo educación para pobres. Y eso perpetúa las condiciones de exclusión y de pobreza, todo lo que ya mencionaba Gina. O las dos expositoras, porque yo alcancé a oír algo de la primera exposición. Esto es lo que yo puedo decir, espero que sirva. Es fruto más de mi experiencia que de otras actividades. Y creo que por eso también ustedes me invitaron, por diferente. Muchas gracias. Estoy aquí para que hablemos si hay algo más que hablar. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Estamos muy contentas de que hayas podido conectarte. Les recordamos a todas las personas que están participando que este panel abordaba reflexiones situadas en educación, exclusión, discursos y prácticas, y que hemos tenido a Edna Patricia López, a Javier Serrano y a Gina Méndez con nosotros. Quiero agradecerle, han habido muchas preguntas y comentarios en el chat. Agradecerle a Hilda Ruiz, a Fernando Romero, a Diego Ramón, a Marta Cecilia Lozano, a Noemí, a Andrés Carvajal, a Paola Hernández, entre otros. Sin embargo, no tenemos tanto tiempo, lamentablemente, y quisiera entonces tratar de pedirle a nuestros tres panelistas que tomemos los próximos 5 minutos para tal vez pensar un poco en esto, ¿no? Si existían de partida exclusiones importantes que en la conferencia de Anita Rath y en la conferencia de ustedes han sido mencionadas y que en este contexto de la pandemia se han radicalizado, la pregunta es, ¿cuán importante en este momento es incluir
a todos y a todas sin dejar a nadie atrás, y cómo hacer para retener a los niños y a las niñas, a los jóvenes, en el sistema educativo, pero desde esta educación, digamos, con las características que ustedes y en la propia conferencia de Anita se ha mencionado, ¿no? O sea, no para hacer lo mismo, sino para una oportunidad también, viendo este momento como una oportunidad para reinventarlos. Pedirles en el mismo orden a Edna, a Gina y luego a Javier, hacer un poco, digamos, responder a esta inquietud con la que podríamos cerrar el panel. Edna. Gracias, Carolina. Bueno, yo quiero ser muy puntual, sobre todo a ver si Javier nos puede aportar mucho más, porque además hemos compartido con él y sabemos que tiene muchas más cosas. Yo quiero continuar con la misma línea de reflexión. Mi preocupación como ciudadana, mi preocupación como docente y como investigadora, es que efectivamente la formulación de políticas públicas que se están generando actualmente sean equivocadas. En el chat se preguntaba qué políticas ha implementado el ministerio y volvemos al mismo lugar, es decir, se han implementado políticas que mencionan cómo retornar a la escuela, cómo generar recursos para ampliar los anchos de banda en las instituciones educativas, cómo mejorar recursos para el transporte escolar. Es decir, todos son condiciones fundamentales, pero no son las condiciones fundamentales para una educación basada en el desarrollo social humano, porque finalmente allí estaremos paradas en asuntos materiales que no resuelven la posibilidad de eso que Javier nos estaba invitando. O sea, finalmente, y que claro, durante estos 2 días nos hemos invitado todos, o sea, ¿y dónde queda el sujeto? ¿Dónde queda la posibilidad? Yo quisiera pensar como mamá, como abuela, como maestra, como ciudadana, que sí es posible pensar en esa nueva normalidad, pero una nueva normalidad donde a la base está el sujeto. Es decir, ¿qué hacemos los docentes? ¿Qué hacemos la investigación para pensar cuáles son las necesidades reales, concretas de los sujetos hoy en una condición que supondríamos nos hace distinta? Gina nos invitaba a pensar en el medio ambiente. Javier nos invitaba a pensar en esas condiciones de desigualdad que hereditariamente, y él decía, a mí me invitaron por diferente, es decir, todos somos diferentes, pero por supuesto Latinoamérica ha sido un país de las diferencias y de las exclusiones. Entonces quiero pensar de manera optimista, quiero pensar que efectivamente la educación se va a pensar desde otro lugar para los sujetos. Pero lo más importante, y creo que es un llamado que yo quisiera hacer, es que definitivamente ni los docentes no lo vayamos a permitir que hagamos una resistencia para que efectivamente lo que ocurra es que esperen que a través de un maestro mágico, él va a resolver todos esos problemas. Es decir, que los nuevos respiradores de la escuela van a ser los maestros. Quiero pensar que somos capaces como docentes, investigadores, de hacer un tipo de resistencia. Gracias, Edna. Gina, adelante. Muy amable, Carolina, muchas gracias. Bueno, la pregunta suena sencilla, pero realmente tiene muchas aristas desde donde se puede, digamos, no solo responder, sino también cuestionar la misma pregunta. Es decir, ¿qué lugar de relevancia social como reproductora de la cultura también se ha convertido la escuela, al punto de que de alguna manera, digamos, ha quedado como una captura fotográfica la escuela en el tiempo y ha dejado de responder a las necesidades urgentes y apremiantes que atraviesan a los sujetos y a la sociedad en general? Es decir, qué elementos de análisis y carácter crítico, no solamente los maestros desde su reflexión pedagógica aislada casi siempre, o desde los círculos cerrados de los maestros se reflexionan sobre esa escuela. Hay algo que yo ponía en la ponencia, lo expresaba allí, y es que el aula no solo está allí, y estas condiciones no lo han mostrado. Estas condiciones también nos han permitido ver otros escenarios de generación y producción de conocimiento que, si bien es cierto, habíamos reconocido discursivamente por discursos que triste y lamentablemente, siendo tan potentes,
se quedan, digamos, en los círculos académicos y no trascienden socialmente. Entonces, y entre esos está el discurso de la interculturalidad crítica, la misma perspectiva y mirada de las pedagogías críticas hoy puestas frente a nuestros ojos a la luz de nuestras nuevas realidades y resignificando. Entonces, no creo que se reduzca a una reflexión pedagógicamente solamente situada en la escuela, que esa escuela sigue siendo vital y fundamental para el desarrollo humano, social, y por supuesto que tiene que convocar nuevos discursos. Y que hay otros escenarios que también tienen un carácter pedagógico, que no es solamente el de la enseñanza y el aprendizaje, sino el de la transmisión de saberes y conocimientos, que así hayan que revisarse, como lo planteaba Javier, y que estoy de acuerdo con él, críticamente al interior de las culturas, también tienen mucho que aportar y que decir hoy, porque si esas culturas, así como los campesinos, que lamentablemente se han dispersado, han sido invisibilizados, no tienen un reconocimiento y un estatus, incluso, como podría decir uno, los grupos minoritarios, como los afrodescendientes y los indígenas, tienen mucho que decirnos hasta hoy, porque no gratuitamente siguen habitando nuestro mundo y muchas veces desde sus propias lógicas, que todavía tienen mucho que enseñarnos. Y con relación al medio ambiente, pues es uno de los discursos al que no le podemos dar la espalda, porque si nos quedamos sin casa no tendríamos dónde ni siquiera habitar estos debates. Ok, muchísimas gracias, Gina. Javier, querido, adelante, un par de minutos. Así brevemente, uno va a la escuela o va al sistema educativo porque quiere conocer otras cosas distintas de las que conoce en la casa. La escuela tiene una función, la escuela en términos genéricos del sistema educativo, tiene una función importante, es ayudarle a uno a conocer el mundo, a abrirle el mundo a la gente. Y la gente quiere conocer mundo porque tiene aspiraciones. El asunto es que las aspiraciones, en el caso de las aspiraciones son aprendidas. Uno aspira a lo que ve que es posible para uno y lo que es posible para uno se lo enseña la experiencia. Cuando uno no tiene sino carencia, fácilmente se queda deseando muy poquito. Y le preguntan, ¿y usted qué quiere, qué propone para una política educativa? Dice, yo propongo que me tapen las goteras de la escuela. Pues, eso quiere decir que las aspiraciones son corticas porque ha aprendido a aspirar poquito. ¿Sí? La escuela tiene un poco esa función, pero ya que tiene esa función, tiene que asumir la responsabilidad de ofrecer posibilidades de continuidad. Y la sociedad tiene que ofrecer, tiene la responsabilidad, si ofrece educación, de ofrecer posibilidades de que algunas, por lo menos de las aspiraciones nuevas que uno adquiere, las pueda convertir en parte, por lo menos, en realidad. Y eso es lo que llamamos que la educación sirve para la promoción social y que con la educación se puede reducir la pobreza y todas esas cosas que son bastante genéricas y que socialmente son válidas, pero el individuo difícilmente las ve cuando está en un contexto de carencias. ¿Sí? Y en ese contexto de carencias también se le pierden muchas veces las fortalezas, porque es que uno, insistiendo en las fortalezas de su cultura, pero muriéndose de hambre, pues es mejor la cultura de los que tienen una cosa que les permite vivir mejor que uno. ¿Sí? Eso es una idea. La otra es, esto tiene que ver entonces también con la calidad, y la calidad la quiero mirar solo fundamentalmente por el lado de dos, la pertinencia y las prácticas pedagógicas. La pertinencia me parece muy importante y creo que es otra noción que entre los educadores hay que revisarlo, ¿sí? Porque se ve mucho la tendencia como a reproducir la vida cotidiana en la casa, llevarla a la escuela, ¿sí? Para que lo que se aprende tenga algo que ver con lo que se hace en la casa o en la vida cotidiana, pero resulta que uno aprende para lo que no es la vida cotidiana, uno aprende porque tiene curiosidad, porque hay cosas que no sabe, a veces aprende cosas que ni sabe para qué le van a servir, ¿sí? Pero que hacen sentir bien. Hay un placer en aprender y muchas veces hay un dolor en repetir la vida cotidiana. Si la casa es un infierno, ¿sí? Pues ¿para qué hacer esa clase de pertinencia?
mucho de lo que los muchachos rurales en este momento y en otros casos que no se pueden salvar de la casa por un rato, porque la casa muchas veces es mejor no estar, ¿sí? Bueno, eso me parece, yo quiero decir, ya termino, pertinencia para adelante y no para atrás, es lo que quiero decir, ¿sí? Y segundo, último, el asunto de las prácticas pedagógicas que a veces son lamentables y en medio de mucho discurso que aprendemos y repetimos, seguimos haciendo unas prácticas de antes de esos discursos. Entonces, a eso se le ha dado dos respuestas. Una respuesta, la formación en servicio, que muchas veces es posgradual y con valor académico. Es formación en servicio. Bogotá hizo una investigación, por ejemplo, sobre el impacto de la formación posgradual y el resultado es que no se ve claro para qué sirve. Sirve para bastante poquito y es muy cara. Y además encarece la nómina, ¿sí? Y segundo, el maestro habla de sus prácticas pedagógicas, pero es muy a uno que deje entrar a alguien a verlo trabajar y hablar con él sobre eso. Eso, si uno lograra que juntar la formación en servicio académica con con el trabajo en el medio sobre el análisis y el descubrimiento y la crítica y el mejoramiento de sus prácticas propias, la cosa posiblemente sea distinta y los muchachos duren. Todo eso le garantizaría a los muchachos posiblemente trayectorias más largas en función de sus aspiraciones. Javier, querido, voy a tener que ir cerrando. Si estuviéramos en el mismo lugar, podríamos salir a tomar un café y seguir conversando con Edna, con Gina, contigo y con todos los participantes. Necesito decirles que voy a terminar también con un collage. Y frente a esta última inquietud, digamos, sobre la que hemos conversado en esta parte ya final del panel, si existiendo exclusiones de partida y nuevas exclusiones, digamos, vale la pena, hace sentido trabajar para la inclusión y para la retención en el sistema educativo, terminar con este collage. Los desafíos son, sí, pero no volviendo al mismo lugar, con más conciencia de que el aula no es lo que pensábamos que era, que si nos quedamos sin casa no tendríamos dónde habitar incluso estos debates. Esta idea de Javier, de la necesidad de dialogar entre diferentes y de los retos que la educación tiene de construir nos otras en este momento. Quiero agradecer muy especialmente a nuestros panelistas, a Edna, a Gina y a Javier, y decirles a todas las personas que lamentablemente colocaron sus preguntas ahí, las he tomado y se las voy a hacer llegar a nuestros panelistas para que vean lo que sus presentaciones suscitaron. Sin embargo, darles un abrazo grande desde aquí, desde nuestra Guayaquil bicentenaria y todavía más. Y decirles que en 5 minutos este congreso se vuelve a conectar para dar paso al tercer eje. Un abrazo grande y a todas las personas que se han conectado y a nuestras panelistas y a Javier también. Qué bueno que te pudiste conectar. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Suerte. Gracias.